¿Quieres superar el examen teórico de manejo en California? Aquí tienes un simulacro completo con 140 preguntas reales, muy parecido al examen oficial del DMV. Para aprobar, deberás contestar correctamente la mayoría de ellas y demostrar que dominas las reglas y señales de tránsito. Sin perder más tiempo, veamos la primera pregunta. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Antes de que un autobús escolar se detenga para subir pasajeros, el conductor generalmente hará parpadear. A. Luces rojas. B. Luces rojas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. C. Luces amarillas de advertencia. Cuando se estaciona junto a la acera en una calle llana, las ruedas delanteras y traseras deben estar paralelas y a ___ pulgadas de la acera. A. 18. B. 36. C. 32. A. 18. Esta señal amarilla significa: A. Otra calle cruza la suya más adelante. B. Hay una intersección en T más adelante. C. Zona de ambulancias más adelante. A. Otra calle cruza la suya más adelante. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por: A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. Todos los pasajeros de años o más deben usar el cinturón de seguridad. A. 8. B. 6. C. 10. A. 8. Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías: A. No contestar la llamada. B. Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Esta señal blanca significa que los conductores: A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Los ángulos muertos o puntos ciegos son: A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. B. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. C. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. A. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con el uso de los retrovisores. Si se acerca a la cima de una colina y no tiene una vista clara del camino, debe: A. Detenerse y esperar a que mejoren las condiciones. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. C. Usar las luces altas para ser más visible. B. Reducir la velocidad para poder detenerse si es necesario. Conduces a la defensiva cuando: A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros.
B. Mantiene siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Mira solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. Las carreteras están más resbaladizas. A. Cuando empieza a llover. B. Justo antes de que llueve. C. Cuando deja de llover. A. Cuando empieza a llover. Una acera pintada de blanco significa A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. Usted. Tráfico que se dirige hacia usted cuando gira a la izquierda. A. No debe ceder el paso a. B. Debe interrumpir. C. Debe ceder el paso a. C. Debe ceder el paso a. El carril izquierdo o rápido también se llama A. Carril número 3. B. Carril número 1. C. Carril número 2. B. Carril número 1. El límite de velocidad en un cruce no controlado es A. 20 millas por hora. B. 15 millas por hora. C. 25 millas por hora. B. 15 millas por hora. Las señales de tránsito que dirigen a los conductores a servicios son A. Verdes y blancas. B. Marrones y blancas. C. Azules y blancas. C. Azules y blancas. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en los frenos? A. Aplicar el freno de estacionamiento lentamente. B. Salir de la carretera hacia un espacio abierto, si está disponible. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. ¿De qué 3 factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. Esta señal significa A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. Estás en la autopista y el tráfico se está incorporando a tu carril. Usted debe A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. B. Hacer valer su derecho de paso conduciendo más deprisa. C. Reducir siempre la velocidad y mantener la posición. A. Dejar espacio para el tráfico que se incorpora, si es posible. Se encuentra en un semáforo en rojo.
El semáforo se pone en verde, pero todavía hay otros vehículos en la intersección. Debe A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. B. Entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. C. Avanzar solo si puede sortear a los demás vehículos con seguridad. A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. Al incorporarse al tráfico desde un stop, usted A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. B. Debe conducir más despacio que el resto del tráfico durante 200 pies. C. Debe esperar a que pase el primer vehículo y luego incorporarse al carril. A. Necesita un espacio lo suficientemente grande para alcanzar la velocidad del tráfico. Las flechas en la carretera. A. Indican los carriles reservados. B. Indican los carriles HOV. C. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Muestran los carriles que debe utilizar. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. A menudo, los conductores no ven una motocicleta que se dirige hacia ellos. ¿Por qué? A. Es difícil calcular la velocidad de una motocicleta. B. Las motocicletas son difíciles de ver. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Según el manual del DMV, nunca debe aparcar su vehículo a menos de pies de una boca de incendios. A. 25. B. 15. C. 10. B. 15. Al acercarse a cualquier intersección o entrada, los conductores deben A. Adelantar a otros vehículos y luego detenerse. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. C. Conducir a la velocidad más rápida justo antes de entrar en la intersección. B. Mirar a ambos lados y estar preparados para detenerse. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una tasa de alcoholemia de o superior. A. 0.08%. B. 0.005%. C. 0.8%. A. 0.08%. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A. Rectángulo vertical. B. Diamante. C. Triángulo invertido. C. Triángulo invertido. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que A. Hay un puente estrecho más adelante. B. La carretera se estrecha más adelante. C. Debes girar a la derecha. B. La carretera se estrecha más adelante. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos.
Si el tráfico al otro lado de una intersección está atascado y no puede pasar completamente, debe A. Entrar en la intersección y avanzar con precaución. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. C. Entrar en la intersección y tratar de evitar bloquearla. B. Esperar hasta que el tráfico por delante esté despejado. Cuando planee adelantar a otro vehículo debe A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. B. Suponer que mantendrán una velocidad constante. C. Suponer que le dejarán pasar si utiliza el intermitente. A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. La diferencia entre los semáforos con flechas rojas y los que tienen luces rojas fijas es A. Las flechas rojas solo se utilizan en los carriles de acceso limitado. B. Las flechas rojas solo se utilizan para detener a los vehículos que giran a la izquierda. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El coche de tu derecha. C. El que entre primero en la intersección. B. El coche de tu derecha. Si te equivocas de salida de la autopista, debes A. Conducir marcha atrás para volver a la autopista. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. C. Utilizar la rampa de salida para acelerar a la velocidad de la autopista y mezclarte con el tráfico. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. El alcohol. A. Hace que los conductores sean más propensos a tomar riesgos. B. Aumenta el tiempo de reacción. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Las señales de servicio son con letras y símbolos. A. Blanco y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. C. Azul y blanco. Está esperando para girar en un semáforo en rojo. Hay un peatón a la derecha de su vehículo esperando para cruzar la calle en la que quiere entrar. ¿Quién tiene preferencia cuando el semáforo se pone en verde? A. Usted tiene preferencia de paso porque su semáforo está en verde. B. Solo tiene preferencia de paso si el paso de peatones no está señalizado. C. El peatón tiene preferencia. C. El peatón tiene preferencia. Por lo general, debe conducir su vehículo con más precaución cuando A. Quiera ver la escena de una colisión controlada. B. Se cruce con grandes camiones en la autopista. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. C. Esté cerca de escuelas, parques infantiles y en zonas residenciales. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B. Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal.
B. Otros vehículos por ningún motivo. ¿Qué señal tiene letras blancas sobre fondo rojo? A. Ceda el paso. B. Stop. C. Zona escolar. B. Stop. Fíjese siempre bien en las motocicletas antes de girar porque A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. B. Siempre tienen preferencia de paso en los cruces. C. Deben disponer de un carril de circulación completo. A. Su menor tamaño hace que sean más difíciles de ver. Disminuir la velocidad solo para observar colisiones o cualquier otra cosa fuera de lo común. A. Causa congestión vehicular. B. Ayuda a prevenir colisiones por alcance. C. Mejora el flujo vehicular. A. Causa congestión vehicular. ¿Una señal de tráfico roja significa? A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene dos carriles, A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda. A. Debe girar a su carril izquierdo. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo amarillo o naranja? A. Señales de advertencia. B. Señales de advertencia ferroviaria. C. Señales reglamentarias. A. Señales de advertencia. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Está cruzando una intersección y se aproxima un vehículo de emergencia con una sirena y luces intermitentes. Usted debe A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. B. Detenerse inmediatamente en la intersección hasta que pase. D. Moverse a la derecha en la intersección y detenerse. A. Continuar por la intersección, moverse a la derecha y detenerse. ¿Qué señales tienen letras negras sobre fondo blanco? A. Señales de guía, rectángulo horizontal. B. Señales de advertencia, rombo. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. C. Señales reglamentarias, rectángulo vertical. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las carreteras en puentes y pasos elevados en clima frío y húmedo es verdadera? A. No se congelan porque están hechas de concreto. B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. C. Tienden a congelarse después que el resto de la carretera.
B. Tienden a congelarse antes que el resto de la carretera. Esta señal significa: A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia: giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y: A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben: A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. Estás en una carretera de doble sentido y el vehículo que circula delante de ti está girando a la izquierda para entrar en una entrada. Puedes adelantar legalmente al vehículo por la derecha. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. B. Aunque tengas que cruzar una línea blanca continua pintada en la calzada. C. Aunque tengas que circular por un carril bici para hacerlo. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario, prepárese para detenerse. Debe dejar más espacio entre usted y el vehículo que le precede cuando: A. El conductor que circula detrás quiere adelantar. B. Conduzca por carreteras resbaladizas. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Conducir más despacio que el flujo del tráfico tiende a: A. Disminuir las probabilidades de que se produzca una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. C. No afectará las probabilidades de sufrir una colisión. B. Aumentar las probabilidades de que se produzca una colisión. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre las motocicletas es verdadera? A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. B. Las motocicletas son pequeñas y los conductores pueden verlas fácilmente. C. Las motocicletas no pueden compartir carriles de tráfico. A. Las motocicletas deben seguirse a una distancia de seguimiento de 4 segundos. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre el cambio de carril? A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. B. Los vehículos con 2 retrovisores exteriores no tienen persianas. C. Solo es necesario girar y mirar por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha o a la izquierda. A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. Debe aumentar la distancia entre su vehículo y el que le precede cuando: A. Le esté siguiendo otro conductor. B. Conduzca a una velocidad inferior a la permitida. C. Siga a un turismo pequeño. A. Le esté siguiendo otro conductor. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Al girar a la izquierda desde una vía de un solo sentido hacia una de doble sentido, debe: A. Ingresar a la vía de doble sentido por la izquierda de su línea central. B. Dar un giro en U hacia la vía de doble sentido. C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central.
C. Ingresar a la vía de doble sentido por la derecha de su línea central. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Usted llega a una intersección con señales de stop en las 4 esquinas al mismo tiempo que el conductor de su izquierda. ¿Quién tiene preferencia? A. Usted. B. El conductor de su izquierda. C. El que está haciendo señales para girar. A. Usted. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. En las intersecciones, pasos de peatones y cruces de ferrocarril, los conductores siempre deben A. Detenerse, escuchar el tráfico que viene en sentido contrario y proceder con precaución. B. Concentrarse en el tráfico que viene en sentido contrario. C. Mirar a los lados de su vehículo. C. Mirar a los lados de su vehículo. Cuando se acerque a un paso de peatones en el que haya un peatón ciego esperando para cruzar, debe detenerse. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. B. A más de 1,5 metros del paso de peatones para que el peatón no se distraiga con el sonido del motor. C. En el paso de peatones y luego indicar al peatón cuando debe cruzar la calle. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. ¿Cuál de estas es una vuelta en U legal? A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. B. Sobre 2 juegos de líneas amarillas dobles en la calzada. C. A 150 pies de una colina o curva. A. En una carretera dividida donde hay una abertura pavimentada para una vuelta. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. Si está remolcando otro vehículo o remolque en una autopista con 4 carriles en su dirección, puede viajar en A. El carril de la extrema derecha solamente. B. Cualquiera de los carriles de tráfico en su dirección. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. C. Cualquiera de los 2 carriles de la derecha. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo.
B. Lo mismo que una señal de stop. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. Esta señal significa: A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Su carril está junto a un carril bici y desea girar a la derecha en la próxima intersección. Usted: A. No puede entrar en el carril bici para girar. B. Solo debe incorporarse al carril bici si se detiene antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. C. Debe incorporarse al carril bici antes de girar. Usted sale de la autopista usando una rampa que tiene una curva cuesta abajo. Debe: A. Esperar hasta que haya entrado a la curva para comenzar a frenar. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. C. Bajar al límite de velocidad establecido para la autopista. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve bloqueada? A. Abra la ventanilla lateral para poder ver. B. Encienda las luces de emergencia. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. Encienda las luces de freno o las luces de emergencia si: A. Está dando marcha atrás para salir de una plaza de aparcamiento. B. Está aparcado temporalmente en un carril para hacer una entrega. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. C. Necesita advertir a otros conductores de una colisión. Si se ve involucrado en una colisión, debe intercambiar con la persona involucrada la información de su licencia de conducir. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. B. Solo comprobante de seguro y domicilio actual. C. Solo registro del vehículo. A. Comprobante de seguro, registro del vehículo y domicilio actual. Cuando se encuentra en un carril exclusivo para girar, marcado con una flecha verde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Todos los vehículos y peatones que se aproximan están detenidos por semáforos en rojo. B. Todos los vehículos o peatones en la intersección deben cederle el paso. C. Puede girar en la dirección de la flecha sin mirar al tráfico. A. Todos los vehículos y peatones que se aproximan están detenidos por semáforos en rojo. Los camiones grandes tienen más probabilidades de perder velocidad y causar un peligro. A. Al subir cuestas largas o empinadas. B. Al bajar cuestas largas y graduales. C. Al tomar curvas largas y graduales. A. Al subir cuestas largas o empinadas. Debes usar la bocina cuando: A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. B. Otro conductor cometa un error. C. Otro vehículo esté en tu camino. A. Pueda ayudar a prevenir una colisión. La señal de ceda el paso significa: A. Si el camino está despejado,
Puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Las señales de tráfico de color naranja le advierten de A. Una zona escolar más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. C. Un semáforo más adelante. B. Trabajadores o maquinaria vial más adelante. Para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido con varios carriles hacia una calle de un solo sentido, debe comenzar el giro desde A. Cualquier carril, siempre que sea seguro. B. El carril en el centro de la calzada. C. El carril más cercano a la acera izquierda. C. El carril más cercano a la acera izquierda. La señal de tráfico más lento, manténgase a la derecha, se utiliza A. En la mayoría de las intersecciones. B. En zonas escolares. C. En carreteras de varios carriles. C. En carreteras de varios carriles. Puedes adelantar por la derecha. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. B. Cuando un vehículo que va delante gira a la derecha. C. Cuando un vehículo que se aproxima en dirección contraria se prepara para girar a la izquierda. A. Cuando un vehículo que va delante gira a la izquierda. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. ¿Cuál de las siguientes señales tiene fondo rojo? A. No pasar. B. Detenerse. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. ¿Cuál de estas es la manera correcta de cambiar de carril? A. Revise los espejos, mire por encima del hombro y luego cambie de carril. B. Haga la señal direccional, revise los espejos y luego cambie de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Una señal de tráfico amarilla intermitente en una intersección significa A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. B. Deténgase. Ceda el paso a todo el tráfico antes de cruzar la intersección. C. Lo mismo que una señal de stop. A. Reduzca la velocidad y manténgase alerta en la próxima intersección. Entra en un carril de giro designado para girar a la izquierda en una intersección próxima. Hay tráfico en sentido contrario. Debe A. Indicar antes de llegar a la intersección. B. Moverse a la izquierda del carril central. C. Girar las ruedas delanteras a la izquierda para estar preparado para girar. A. Indicar antes de llegar a la intersección. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos.
C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Al estacionar su vehículo paralelo a la acera en una calle nivelada. A. Una de las ruedas traseras debe tocar la acera. B. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera. C. Las ruedas delanteras deben estar orientadas hacia la calle. B. Las ruedas deben estar a menos de 18 pulgadas de la acera. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. La carga que se extiende más de 4 pies desde el parachoques trasero. A. Es ilegal bajo cualquier circunstancia. B. No tiene que estar legalmente marcada, pero es recomendable. C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. C. Debe estar marcada con una bandera roja o luces. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre los cruces de vías de ferrocarril? A. Esté atento a los vehículos que deben detenerse antes de cruzar las vías del tren. B. Espere hasta que pueda cruzar completamente las vías antes de continuar. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Las señales de límite de velocidad son A. Señales de servicio. B. Señales de advertencia. C. Señales reglamentarias. C. Señales reglamentarias. Los peatones pueden correr riesgo al caminar cerca de vehículos híbridos y eléctricos porque estos vehículos A. No están sujetos a los límites de velocidad estándar. B. Generalmente son más rápidos que la mayoría de los demás vehículos. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. C. Son prácticamente silenciosos mientras funcionan. Nunca dé la vuelta en U. A. Frente a una estación de bomberos. B. En un cruce de ferrocarril. C. En todas las anteriores. C. En todas las anteriores. Esta señal significa A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia. Conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. Las carreteras suelen estar más resbaladizas. A. Después de una lluvia prolongada. B. Durante una fuerte tormenta en pleno verano. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Señales verdes y blancas. A. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. B. Informan sobre direcciones y distancias. C. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas de la carretera.
B. Informan sobre direcciones y distancias. Esta señal significa A. Acera de peatones adelante. B. Paso de peatones adelante. C. Los peatones deben ceder el paso. B. Paso de peatones adelante. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Si 5 o más vehículos lo siguen en una carretera estrecha de 2 carriles. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. B. Muévase al lado derecho de su carril y conduzca despacio. C. Continúe conduciendo porque tiene el derecho de paso. A. Conduzca hacia las zonas de desvío o carriles para dejarlos pasar. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Esta señal significa A. Advierte a los conductores que no se permiten los giros en U. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. C. Advierte a los conductores de un giro brusco a la izquierda. Se recomienda reducir la velocidad y mantenerse a la izquierda. B. Avisa con antelación sobre una glorieta. Al acercarse a una intersección entre carretera y ferrocarril, la primera señal que ven los conductores suele ser A. Una señal de alto. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. C. Una señal de ceda el paso. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. El límite máximo de velocidad para condiciones ideales de conducción es A. La velocidad indicada. B. La velocidad de otros vehículos que viajan en su dirección. C. La velocidad de los vehículos que vienen en sentido contrario. A. La velocidad indicada. Entrar y salir de los carriles de la autopista durante el tráfico denso. A. Mejora el flujo de tráfico al crear espacio para que otros vehículos se incorporen. B. Aumenta la eficiencia del combustible. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. C. Provoca mayor congestión vehicular al ralentizar a otros vehículos. Una acera pintada de verde significa A. Estacionamiento por tiempo limitado. B. Estacionamiento solo permitido para personas con discapacidad. C. No se detenga más tiempo del indicado para subir o bajar pasajeros o mercancías. A. Estacionamiento por tiempo limitado. Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. Si no hay aceras, los peatones deben A. Caminar en la dirección del tráfico. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. C. Detenerse. B. Caminar de cara al tráfico que viene en sentido contrario. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. B. De tráfico de doble sentido.
Conduce a 55 millas por hora en el carril izquierdo de una autopista con señalización de 65 millas por hora. Podría recibir una multa por conducir demasiado despacio. A. Bajo ninguna circunstancia, ya que siempre es más seguro conducir más despacio que el resto del tráfico. B. Si obstruye el flujo normal y razonable del tráfico. C. Si las condiciones de la carretera o del clima lo justifican. B. Si obstruye el flujo normal y razonable del tráfico. Te está acosando un conductor que te sigue muy de cerca. ¿Qué debes hacer? A. Aumenta la velocidad para evitar que te golpee por detrás. B. Frena bruscamente y cambia de carril. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. C. Deja más espacio delante, no frenes bruscamente. La señal blanca significa: A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. En caso de lluvia intensa, los neumáticos pueden empezar a deslizarse sobre el agua que se encuentra encima del pavimento de la carretera. Esto se denomina: A. Waterplaning. B. Rideplaning. C. Hydroplaning. C. Hydroplaning. Nunca dé una vuelta en U desde A. La parte izquierda del carril más cercano a la línea central de la calzada. B. El carril en el que se encuentra. C. El carril derecho. C. El carril derecho. Un agente del orden público detecta que uno de sus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad y le emite una multa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Su pasajero recibirá una multa, independientemente de su edad. B. Tanto usted como su pasajero recibirán una multa. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 1 hora. B. 3 horas. C. 30 minutos. A. 1 hora.